benignas y presento a mis compañeros Bermúdez Abril, Mosqueda Axel y Paredes Jesús y su servidor. De acuerdo, vamos a hablar del hemangioma. Pues bueno, esta es una proliferación benigna de células endoteliales que rodean cavidades llenas de sangre. Hay que entender que hay una clasificación, hay dos clasificaciones, que es el hemangioma congénito. Estos, pues bueno, la diferencia es que el recién nacido ya nace con ellos. Y un hemangioma infantil, y es del recién nacido al año lactante, por lo cual se va a especificar únicamente los recién nacidos o lactantes. Y pues bueno, para uso práctico, para ver cómo se desenvuelve el hemangioma, pues vamos a enfocarnos en el infantil, que son los más frecuentes. Y como lo dije, pueden ser, se desarrollan a lo largo pues, de la estadía neonatal. Pueden aparecer como lo vemos en la imagen derecha. Este sería como el precursor del hemangioma, en donde comienza a ver como esta proliferación de las células endoteliales. Pues podemos ver que en realidad parece hasta un hematoma, entonces por eso es un poco difícil el diagnóstico. A pesar de que es benigno y autolimitado, pues bueno, puede provocarnos ulceraciones y desfiguraciones permanentes, pueden comprometer la función y desarrollo de columna vertebral, sistema nervioso central y sistema cardiovascular y ojos. También, debido a que pues es un aumento de volumen vascular, pueden tener un aumento de gasto cardíaco elevado y provocarnos una insuficiencia cardíaca de alto gasto o incluso coagulopatías. Pero veremos más adelante, tardó un poquito en cambiarse, listo. En la epidemiología de esta enfermedad, pues bueno, son más frecuentes en la infancia, hasta un 10% de recién nacidos caucásicos se tiene considerado, sin embargo no hay estudios que lo puedan corroborar a ciencia cierta, y para ser más específico podemos hablar de 4 o 5%. Es más frecuente en mujeres, de 3 a 1 que en hombres, y pues es frecuente en caucásicos no hispanos, por lo cual también esa enfermedad la vamos a ver limitada aquí en nuestra zona. ¿Cuál sería un factor de riesgo? Se tienen factores de riesgo asociados a lo que son coagulopatía, fallos en la remodelación placentaria, también prematurez y bajo peso al nacer. Además de que hay una asociación prenatal con la edad materna mayor, la placenta previa o preeclampsia y, como les había comentado, pues las anomalías placentarias. A ver si no se me pasa nada de aquí. De acuerdo, vamos a hablar de su patogénesis, que es un fallo en la mastocitosis básicamente. Habrá una vasculogénesis, no es lo mismo que angiogénesis, ya que la angiogénesis es a través de otros vasos sanguíneos la creación de más vasos sanguíneos. La vasculogénesis quiere decir que viene de un angioblasto, por lo cual pues aquí ya estamos haciendo una diferencia clave de lo que podría hacer este tumor. Además de que dentro de este tumor encontramos leucocitos hematopoyéticos de origen mieloide, lo cual nos confirma de nuevo que el endotelio es distinto al normal. Y como le había comentado, pues una falla homeostática, ya que hay un aumento de expresiones que van a hacer esta proliferación, como marcadores de células endoteliales C34 y 31, y marcadores de poblaciones de células primitivas como LIB1. Además de que va a haber una sobreexpresión de factor de fibroblastos básico y de colagenasa tipo 4. Permítanme un poquito. Tengo que quitar esto. Muy bien. Se desconoce, pues, básicamente mucho de los mecanismos, pero como lo había comentado, pues bueno, está asociado con bajo peso al nacer, retinopatías de prematuro, embarazos múltiples y anomalías placentarias, lo que quiere decir que pues va a haber una hipoxia. Todo esto nos lleva a una hipoxia tisular del recién nacido, lo cual nos haría pensar que es como un sistema compensatorio, que el cuerpo dice, pues hay que crear nuevos sistemas sanguíneos, pero pues hay un fallo en esto. Y hay dos etapas. La primera sería la proliferación, la que estoy comentando, y la segunda la involución. Esta ya comienza en la última parte del primer año y dura pues X cantidad de años.
y pues se caracteriza porque ya comienza a haber una fibrosis histológica de luz capilar, un mayor número de mastocitos y metaloproteinasa tisular, lo que va a degradar también este mismo hemangioma, y una disminución de factores de fibroblastos en la orina. Entonces, pues se autolimita esta enfermedad generalmente. Los primeros, generalmente en el primer año de vida, cuando son hemangiomas congénitos, se autolimitan sin mayor problema. La gran mayoría, ¿no? Gracias. Vamos a hablar un poco de la clínica de este hemangioma. Pues bueno, principalmente se da en la cabeza y en el cuello del recién nacido, y se dan los primeros días de vida como telangiectasias con palidez circulante, tal como lo mostré en la primera imagen, que pues puede parecer en realidad otra lesión, no necesariamente un hemangioma. Y son lesiones solitarias, generalmente. Si hay más de uno, puede estar asociado a una multigesta, y cualquier parte de la piel, membranas mucosas y órganos internos pueden presentarlo. Incluso hay un hemangioma de hígado, que vamos a hablar un poquito más adelante de este, y pueden ser de milímetros a centímetros, superficiales a profundos y o combinados, tal como lo vemos en las imágenes. Un superficial, pues es un aumento de es una elevación encima de la piel, es una pápula o nódulo de placa rojo brillante. En cambio, uno profundo, pues bueno, es un nódulo elevado de color, pero de la piel. Puede tener un pedazo azulado con o sin parche de telangiectásico central, y puede ser combinado, puede tener parte de las dos. Podemos dividirlo también en las lesiones, lo que son localizadas y segmentarias. La morfología del hemangioma proporciona una pista pues, demasiado importante para las posibles complicaciones. En ese sentido, las segmentarias pues, suelen tener una forma de placa y muestran una presencia lineal y o geográfica sobre un territorio cutáneo específico. Aquí los bebés con hemangiomas segmentarios también deben de evaluarse para identificar si tienen el síndrome PHC o FACE. Voy a hablar un poquito más adelante de este. Y entonces las segmentarias nos quieren decir que pues, hay un mayor riesgo. Lo podemos ver en la imagen de la derecha de este bebé, que tiene pues, un patrón segmentario 1, ya que está comprometida la parte lateral de la... disculpen, es segmento 4, que es cuero cabelludo frontal medial, nariz y surco nasolabial. También puede haber un segmento 1, que es parte lateral de la frente, cuero cabelludo temporal y frontal lateral, y segmento 2 a 3, que son maxilares y mandibulares. Esto es básicamente cómo se van a estar presentando estas lesiones. Hablando de las localizadas, pues bueno, son más frecuentes. Por fortuna, hay una contención espacial clara y definida y surgen de un solo foco y carecen de patrón lineal o geométrico. Aquí está el síndrome que les comentaba de fase. Pues bueno, esto quiere decir que va a tener estos males congénitos, y estos pueden desarrollarse o diagnosticarse más adelante, pero un buen marcador de esto sería como el hemangioma que estamos comentando, el segmentario. Y pues el síndrome de fase quiere decir malformación de la fosa posterior, hemangiomas segmentales cervicofaciales, anomalías arteriales, anomalías cardíacas, y también hay alteraciones oculares y endocrinas, además de hendidores externales del rafo supraumbilical o ambos. A ver si aparece la imagen. ¿Sí ven la imagen? Sí. De acuerdo. Pues bueno, como podemos ver, a este bebé pues, se le diagnosticó una coartación no crítica de la aorta cuando tenía 2 años. Y al tercer día de vida se le desarrolló una extensa marca roja en el lado izquierdo de la cara, lo que estamos viendo en este momento. Y pues una resonancia magnética nos indicó que hay múltiples anomalías vasculares intracraneales. Esto pues es típico del síndrome de fase. Y vamos a hablar un poquito de las complicaciones. La más común es la ulceración, y pues cuando el hemangioma prolifera rápidamente y es pues, algo más grande y está en lugares de fricción o traumatismos.
podemos ver un buen pronóstico, o más bien un buen marcador de que pues, se va a ulcerar este hemangioma, es que empieza a aparecer manchas blancas en el lactante y suele ser dolorosa, sangrante y propensa a infección. Una de las preocupaciones grandes pues, de los padres es que es sangrante. ¿Por qué? Pues porque es un tumor de sangre, entonces pues tienen miedo de que se sangre el recién nacido, pero únicamente con la presión puede sucumbir a este hemangioma. También puede haber complicaciones de las vías respiratorias, estos son un poco más drásticos. Bueno, les enseño una ulceración del hemangioma. También puede haber algunas complicaciones en las vías respiratorias. Aumenta el riesgo en hemangiomas segmentarios ubicados en porción cervicofacial. Y con esto, pues, a manera física, consideran cuando comienza una ronquera progresiva o un estridor. Se presenta generalmente de 6 a 12 semanas porque es la fase en donde hay más proliferación endotelial y pues puede concluir con insuficiencia respiratoria. Como en este niño, pues que está obstruido su vía respiratoria. Y otro problema sería el periorbital. Comprometen el desarrollo visual y afectan el párpado medial superior. Puede haber exoftalmia y desplazamiento del globo ocular, ya sea subcutáneo, y también es muy frecuente el astigmatismo. Como podemos ver en y creo que les tapé con esta imagen otra parte importante, pero pues bueno, es la consideración de la intervención cuando hay complicaciones respiratorias, gastrointestinales o hepáticas, hay un deterioro o ulceración, un riesgo de desfiguración, o si el hemangioma es mayor a 5 centímetros. Lo que hay que recalcar, que faltaba en esta diapositiva. Ya que sangran, cuando se ulceran, es una pesadilla. Entonces, ¿sí es un riesgo, doctor, que Sí. el niño pueda presentar una hemorragia? Sí. Sí, bastante. Gracias. De acuerdo. Pues sí, pues son tumores endoteliales. Sí, sí se me hizo raro. Pero bueno, el tratamiento, pues bueno, sin complicación, vamos a tener muy en cuenta que hay que dar una buena observación y cuidado psicosocial. ¿A qué nos referimos? Pues que este niño, imagínense que lo tiene en la cara y no sucumbe a los 2, 3 años, 4 años cuando ya va a preescolar, pues bueno, también es una situación importante. Además de que podemos utilizar farmacoterapia como beta-bloqueantes tópicos. Aquí está indicado por elección el propranolol tópico al 1% y se utiliza para hemangiomas superficiales y delgados. Este propranolol también puede ser oral. Y también podemos utilizar corticosteroides para frenar el crecimiento o la proliferación de estos. Hay otro medicamento que es el imiquimod. Aún no se tiene en muchos estudios, pero se está utilizando ya que tiene acciones antiangiogénica y proapoptótica. Y ya en hemangiomas complicados, como lo habíamos visto anteriormente, pues bueno, vamos a utilizar estos tres. Que vamos a hablar un poquito más de estos. Pues bueno, la escisión, hay que tener en cuenta que deja cicatrices residuales una disculpa, se va a utilizar en cicatrices residuales o piel flácida, hemangiomas con involución inadecuada, es decir, de más de 4 años, o periorbitarios pequeños. La consideración es alta, ya que hay un riesgo de intervención. La cicatriz puede ser, pues, hasta peor o más problemática de lo que le haría una incisión, una involución. Vamos a también tener el láser colorante pulsado. Es el uso más aceptado y es un buen tratamiento para los hemangiomas y es para el tratamiento de las ulceraciones, eritema postinvolución y o telangiectasias. Y una embolización, todavía se tiene como en polémica el uso de es un último recurso para hemangiomas viscerales y los resultados pues, pueden ser temporales y estamos hablando pues que puede haber un hemangioma en el hígado, como ya les había comentado. Muy bien. Bien. Ahora, bueno, mi nombre es Jesús Omar Paredes y vamos a hablar un poco acerca de los nevos, que por supuesto si estamos hablando de tumoraciones benignas, tenemos que mencionar estas neoplasias benignas también. Y bien, pues los nevos
normalmente son melanocíticos y estas células, estos melanocitos derivan de la cresta neural y migran hacia la epidermis. Como sabemos, pues los melanocitos son los encargados de la melanogénesis, lo que además de ser una barrera fisiológica, y pues también se encargan de darle el color a la piel. ¿Qué sucede con los nevos? Pues estas células tienen una hiperpigmentación, generalmente pierden sus prolongaciones dendríticas y vamos a, más que nada, a clasificarlos por su localización y también por su, vamos a decir, ah, por su etapa de maduración. Bien, por ejemplo, principalmente vamos a tener dos tipos. El primero de ellos son los congénitos y el segundo son los adquiridos. Los adquiridos, pues son aquellos que se van a aparecer en las primeras 2 décadas de vida y estos a su vez se van a clasificar por su ubicación o por su etapa de maduración. No significa que haya diferentes tipos de nevos, sino más bien que es la maduración en la que se encuentran. Al principio, pues los vamos a encontrar en la epidermis y a estos se les llaman los nevos de transición o de unión. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la primera columna, ese es un nevo de transición o de unión. El segundo, vamos a encontrar un nevo compuesto, que vamos a llamarle que es su segunda etapa de maduración, porque está ya migrando parcialmente hacia la dermis. Y por último, pues migran por completo hacia los tejidos dérmicos y se les llama pues nevo intradérmico. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y aquí pues tenemos los distintos nevos que podemos encontrar, marcas de nacimiento, lunares, pilomas, melanomas. Y, perdón, estaba olvidando mencionar los congénitos, que como su nombre lo dice, pues son desde el nacimiento, son muy raros. En el libro de Schwartz mencionaba que aparecen en el 1% de los recién nacidos, así que es raro que los vayamos a encontrar. Y cuando aparecen, cuando los encontramos, generalmente son grandes y pues tienen vello o pilosos. El problema de estos es que al ser muy grandes los vamos a encontrar generalmente en la zona del tórax o también los podremos pues encontrar en el tronco o en la zona, en la parte inferior del cuerpo, ¿va? O en la espalda también, por supuesto. Bien, recordemos que aquí la evaluación o lo que debemos hacer principalmente es el ABCD de los nevos. El ABCD pues es asimetría, hay que evaluar la asimetría, los bordes que sean regulares, el color del mismo que sea de un solo color y pues cuidar que no tenga varios colores. Ahí es cuando ya presenta el problema, deja de ser pues tiene una proyección a ser maligno, ¿no? La D, que es el diámetro, debemos medir su diámetro, y la E, pues la evolución que tenga este en el paciente. Mencionaba que los congénitos generalmente son nevos gigantes y pilosos. El tratamiento para ambos, pues más que nada, en la mayoría de los casos es estético, sobre todo con los de nacimiento, y pues se pueden quitar mediante una ablación del mismo, aunque en ocasiones el problema con los nevos gigantes es que son tan grandes que pues no se va a poder realizar una cicatrización adecuada. Así que en esto se prefiere realizar una ablación seriada, se le conoce, que es un tratamiento pues que se va haciendo paso a paso, se hace una ablación pequeña, se provoca o se estimula un cierre, una expansión local, y pues esto va a tardar varios años, este tratamiento. O la ¿Puedes otra cambiar es a la hacer la siguiente? incisión y reconstruir con un colgajo, ¿no? Rotar un colgajo para Sí, cierre. claro, gracias, doctor. Efectivamente, pues ya con un colgajo se soluciona la ablación de este nevo gigante. ¿Le podemos cambiar a la siguiente, por favor, Iván? Bueno, mira, entonces Gracias. Y pues bueno, ahí es importante, perdón, que te interrumpa, siempre entonces cuando tenemos un nevo, recordar el ABCD, sí que ya lo dijo su compañero, sí que esté asimétrico,
que tenga B, que esté la coloración, ¿sí? El B que dijimos que era recuérdame, perdón, se me fue Los la onda. bordes. Los bordes, sí, que los bordes no estén elevados o que no estén los asimétricos, ¿sí? La coloración que tenga múltiple coloración, ¿sí? D que tenga un diámetro de crecimiento rápido y la evolución, ¿no? Entonces, esos nevos que veamos, pues, con lesiones sospechosas, pues tenemos que estar al pendiente y considerar excidirlos o biopsiarlos, ¿no? Para ver que no vaya a haber ningún problema. Sí, de Continu- acuerdo. Ujú. Gracias, doctor. Bueno, aquí podemos ver distintos tipos de nevos que también me parece que vimos el semestre pasado en clínica médica, y pues tenemos los melanocíticos adquiridos, están los de unión ahí en la segunda imagen, los compuestos y los congénitos. Ya esto es no en una imagen gráfica, sino en una imagen real. Están los nevos de Spitz, intradérmicos, pigmentados, displásicos, spilus, etc. Y en la siguiente diapositiva podemos encontrar algunos otros. Lo importante de todo es que los reconozcamos, que son por ejemplo, los epidérmicos, los sebáceos, los flameus, los de Becker, los nevus araneus, como es el de la imagen inferior izquierda, y el nevus azul. Todos ellos van a seguir el mismo principio y necesitamos evaluar lo mismo. Entonces, esa es la importancia. Y la siguiente, va. Gracias. Muy bien, buenos días. Soy Axel Mosqueda y vamos a continuar hablando de tumores benignos de la piel y, por supuesto, del tejido subcutáneo. Bueno, tenemos lo que son las lesiones quísticas. Estos quistes cutáneos se clasifican como epidérmicos, como se puede ver en la imagen que está inmediatamente a la derecha, o quistes dermoides, como en la imagen que se puede apreciar que aparece en una ceja, y los quistes tricolémicos, como que se puede ver en la imagen inferior, pues aparece en el cuero cabelludo. Comúnmente, estos quistes son llamados por los cirujanos, o así lo mencionaba Schwartz, que se refieren los cirujanos a estos como quistes sebáceos, porque en apariencia pareciera que contienen pues sebo, pero esto en realidad es un error porque la sustancia que suelen contener, perdón, muchas veces es queratina. Siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos los quistes epidérmicos. Este tipo de quistes es el tipo más común de quiste cutáneo y se presenta como un nódulo único, firme y en cualquier parte del cuerpo, como se aprecia en la imagen a la derecha. Tenemos también los quistes dermoides. Estos quistes son lesiones congénitas que se originan cuando se atrapa el epitelio durante el cierre de la línea media en la edad fetal. El sitio de presentación más frecuente, pues pueden aparecer en cualquier parte de la línea media, pero principalmente aparecen en las cejas o en la punta de la nariz o en la frente. Y por último tenemos los quistes tricolémicos, los cuales pues son el segundo quiste cutáneo más común y su aparición frecuente es en el cuero cabelludo de las mujeres. Estos, mencionaba Schwartz, que cuando se rompen tienen pues sí, un olor intenso y característico. De hecho, bueno, estos quistes en sí pueden pasar como inadvertidos, por así decirlo, pero ya que se revientan, por lo mismo, de que tienen un olor intenso y característico, pues sí, se hacen notar, por así decirlo. Huelen a perro muerto. Ok. Siguiente, por favor. Bien, en la exploración física, nos mencionaba Schwartz también que es difícil a veces diferenciar entre uno y otro tipo de quiste, ya que pues en su mayoría, ahora sí que en general, todos se
manifiestan como un nódulo subcutáneo de pared delgada que contiene material blanquecino de aspecto cremoso. Sin embargo, en el estudio histopatológico, pues sí tenemos varias características. Siguiente, por favor. En el caso de los quistes epidérmicos, bueno, tenemos que las células descarnadas, o sea, las queratinas, se acumulan en el centro para dar origen al quiste y tienen una epidermis madura con una capa granulosa, como se aprecia en la imagen que les puse a la derecha. Por otro lado, los quistes dermoides muestran epitelio escamoso y glándulas écrinas, las cuales pues son un tipo de glándula sudorípara simple que básicamente pues se encuentra en todas las áreas de la piel. Y también tenemos en estos unidades pilosebáceas. Estos quistes dermoides pueden llegar a desarrollar hueso, dientes o en ocasiones tejido nervioso. Por último, los quistes tricolémicos tenemos que en sus paredes no contienen granulosa. Sin embargo, estos quistes contienen una capa externa distintiva similar a la vaina de la raíz, pues sí, de un folículo piloso. Esto se conoce como un tricolemoma. Estos quistes, ya lo adelantaba, que suelen pasar inadvertidos y pues en sí cursan asintomáticos hasta que se rompen porque causan inflamación local o se infectan. Una vez que se infectan, estos quistes ya en sí se comportan como un absceso y en estos casos se recomienda la incisión y el drenaje. Pero también nos mencionaba Schwartz que después de la resolución de la inflamación se debe extirpar la totalidad de la pared del quiste, ya que puede haber recurrencia de esto. Siguiente, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Bermúdez y yo les voy a hablar en esta ocasión de la queratosis. Bien, es un tipo de lesión que se presenta con un engrosamiento de la piel debido a varias causas. Esta afección puede aparecer en distintas edades y puede implicar distintos niveles de riesgo. La siguiente, por favor. Vamos reiniciando otra vez la sesión porque nos va a sacar. Vamos a reiniciar nuevamente. Sí. Perfecto. La queratosis actínica es una proliferación anormal frecuente de los queratinocitos intraepidérmicos, que se identifican sobre todo en individuos de tez clara. El comportamiento general de esta lesión premaligna es la regresión, el avance o la persistencia, y su potencial calculado que a 10 años pueda transformarse en carcinoma espinocelular. De hecho, se considera que del 60 al 65% de los carcinomas espinocelulares se originan de estas lesiones precursoras. Por otro lado está la seborreica, que estas lesiones premalignas son de color pardo claro con textura terciopelada. Aparecen en la piel expuesta a los rayos solares de individuos ancianos. Desde el punto de vista histológico, estas lesiones se caracterizan por queratinocitos con aspecto atípico y su comportamiento natural pues, suele ser la transformación en un carcinoma espinocelular que rara vez produce metástasis. En la siguiente, por favor. A veces es difícil, perdón, a veces es difícil distinguir entre las queratosis actínicas y seborreicas, ¿sí? Pero la característica entonces es esa clásica lesión que aparece sobre todo en personas de edad adulta, de edad de la tercera edad, pues entonces sus abuelitos que vean ustedes así que tienen ciertas, mira, parece que tienes una cucaracha, ¿sí? Ese tipo de lesiones son precisamente queratosis. Y actínicas o seborreicas, pues básicamente es el mismo manejo. Ahorita los van a explicar sus compañeros. Sí, así es. Gracias, doctor. Siguiente, por favor. Bien, gracias. Bien, les voy a explicar un poco sobre la epidemiología, sus variantes clínicas y el tratamiento de cada una. Vamos a empezar con la queratosis actínica. Las personas con piel clara tienen más probabilidades de desarrollarla. Mencionaba el libro que factores de
de riesgo serían como factores del grado de exposición a la luz ultravioleta y ciertas características fenotípicas. Se han asociado con este riesgo de desarrollar estas lesiones y el sexo y la edad, perdón, también influyen en el riesgo. Mencionaba también que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres y la prevalencia aumenta con la edad. Algunas variantes clínicas, pues son estas que les puse en estas imágenes. La forma clásica de la queratosis actínica se presenta como una mácula, pápula o placa eritematosa y escamosa, que es la primera imagen. La segunda imagen son las hipertróficas, que se caracterizan por la presencia de espesor escala adherente sobre una base eritematosa. Y la tercera, que es un cuerno cutáneo. Esta es una proyección queratósica cuya altura es de al menos la mitad de un diámetro más grande. El montículo de queratina compacta o a menudo se asemeja a una espícula o a un cono. Y bien, las opciones del tratamiento para esta queratosis actínica incluyen las terapias destructivas, como podría ser la cirugía, la crioterapia, la dermoablación, la terapia fotodinámica y mencionaba también algunos medicamentos tópicos como el fluoroacilo. 5-fluoroacilo, 5-FU. Perdón, sí, gracias. Y también mencionaba el diclofenaco. Esta información la saqué de UpToDate, doctor. ¿De dónde? De UpToDate. Ok, sí. Diclofenaco. No sabía que el diclofenaco. ¿Cómo el tópico? ¿Diclofenaco tópico? Sí, tópico. Órale, Así es. órale. Interesante, Sí. eso no lo sabía. Sí, yo tampoco. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Gracias. Miren, esas lesiones es bien sencillo. Literalmente, acuérdense que son queratinocitos. ¿Dónde están los queratinocitos? Dijimos que están en la epidermis, ¿sí? Por lo tanto, entonces son células, ¿sí? Epidérmicas, ¿sí? Son células avasculares, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes agarran una navaja, una hoja de bisturí, ¿sí? Ahora sí que ahora que vean a su abuelito, y, a ver, abuelito, déjate quito esa cucaracha que traes ahí. Literalmente nomás la rebanan, así, como si fuera como si fueran a rasurarlo con una hojita de bisturí, ¿sí? Y pum, con eso se caen las lesiones de queratosis actínicas o queratosis seborreicas. Entonces es muy sencillo de retirarlas, prácticamente a los pacientes ni les duele, ¿sí? Y con eso le van a evitar el riesgo de que vayan a desarrollar un carcinoma espinocelular, ¿vale? Entonces, se los dejo de tarea, chavos, para a sus abuelitos o a lo mejor hasta a sus papás, que les revisen y pueden, quitarlas. Son lesiones secas, ¿sí? Se parecen literalmente así como están un poquito elevadas esas lesiones, entonces son muy fácil de identificarlas. Y doctor, ¿no hay riesgo como de que vuelvan a brotar? O sea, si se las quitamos. No, realmente digo, si el paciente sigue exponiéndose a luz ultravioleta, al sol y eso, pues sí pueden volver a salir, pero normalmente no. No, y es que ya es un daño de muchos años. Entonces, si las quitan completamente, no hay ningún problema. Y literal así con una hojita de bisturí, les digo, las pueden así como rasurar y no les duele. No ocupan ni ponerle anestesia ni nada. Ok, muchas gracias. Bien, voy a continuar con la queratosis seborreica. Esta suele desarrollarse después de los 50 años, pero también puede aparecer en la adultez temprana. Existe una predisposición genética a desarrollar un elevado número de queratosis seborreicas, aunque se desconoce el patrón de herencia preciso. Las queratosis seborreicas se presentan como lesiones bien delimitadas, redondas u ovaladas, con una superficie verrugosa y opaca y una apariencia típica, como lo menciona el doctor, pues parecen unas cucarachas. Por lo general son asintomáticas, pero la irritación crónica debida a un traumatismo por fricción puede ocasionar prurito o dolor o hemorragia. En el tratamiento menciona que debido a que estas lesiones son benignas y de crecimiento lento, generalmente no requieren tratamiento. Sin embargo,
Las lesiones que son sintomáticas o causan problemas estéticos pueden eliminarse. Los tratamientos comúnmente utilizados en la práctica incluyen la crioterapia, que este es el tratamiento más utilizado, especialmente para las lesiones planas o delgadas. Pero esta solamente se debe utilizar si el diagnóstico clínico no está en duda. La excisión por raspado o legrado y la electrodesecación. Y listo. El raspado legrado es el que les digo que es una rasurada, ¿sí? Ok. No te escuchas. Tu micrófono está apagado, Iván. Apagado. Disculpen. Es que tengo dos pantallas en mi norteo. Bueno, vamos a hablar ahora de los tumores de tejidos blandos. Son bastantes, pero el libro de Schwartz pues mencionaba 3, entonces vamos enfocándonos en estos. El primero sería el acrocordón, que son lesiones pediculadas en tallos estrechos, y pues vamos a observarlos principalmente en pacientes mayores, mujeres posparto, pacientes con obesidad y diabetes mellitus. Y si encontramos acrocordones, que pues, son básicamente las verrugas, de forma perianal, pues podríamos pensar en un paciente que está cursando con la enfermedad de Crohn. No, mi amor. El aula. Perdón, ¿eh? No pasa nada. No quiero mi bote. No tengo clase. O sea, sí tengo con los residentes, pero eso no me importa. Ok. Porque como es de aquí. Perdón, chavos. Sigan, por favor. De acuerdo. Muy bien. ¿Dónde suelen aparecer más? Pues en lugares de mucha fricción, por ejemplo, cuello, axilas, zona inframamaria o inguinal. Podemos ver pues una verruga, por ejemplo, en la zona inguinal del lado derecho de su pantalla. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico de este? Principalmente va a ser la apariencia física, pero hay que diferenciarlos de lo que es un neurofibroma y un nervo dérmico pediculado. Un neurofibroma pues son más grandes y firmes, y el nervo dérmico a veces tiene que ser diferenciado por histología. Es algo difícil hacerlo pues, por apariencia clínica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues bueno, si las lesiones son irritantes por motivos estéticos, puede aplicar lidocaína al 1% con epinefrina, una aplicación de forceps y tijeras finas, y cortarlo. O también podemos aplicar la criocirugía con nitrógeno líquido. Vamos a hablar ahora del dermatofibroma. Esto pues son nódulos solitarios, firmes, hiperpigmentados, que van de los 3 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Se presentan principalmente en adultos en las zonas inferiores, los miembros inferiores. Lo podemos ver en la imagen superior derecha. Y pues bueno, suelen ser asintomáticas, pero pueden ser pruriginosas. Son subcutáneos, forman hoyuelos. Ahorita les voy a mostrar qué es ese hoyuelo, ya que tiene un signo del hoyuelo característico este dermatofibroma. Y bueno, es una proliferación dérmica benigna de fibroblastos. También pueden ocurrir por trauma o picadura de insectos, aunque el agente causal pues, no está muy bien identificado. Y en pacientes con enfermedades autoinmunes, terapias supresoras, también con VIH positivo, mujeres embarazadas, o también identificado genéticamente por un factor autosómico dominante, pues puede haber múltiples dermatofibromas eruptivos, es decir, que la piel se llena de estos. Esto es lo que les comentaba del signo del hoyuelo. Cuando tú pellizcas esta lesión, pues va a ser como pues, un hoyuelito. Y pues esta es la evaluación clínica. Lo vamos a hacer de preferencia con el dermatoscopio, que es el aparato que vemos en la esquina derecha inferior. Y bueno, ¿cómo lo veríamos? En donde dice diagnóstico, ese círculo, pues es una red de pigmento delicado con área central similar a una cicatriz. Como les comentaba, pues ahí está el signo del hoyuelo, pellizcado, y pues hay que diferenciarles con bastantes, por ejemplo, que se parecen mucho como el neomelanocítico, carcinoma vasocelular, queratoancatoma, dermatofibrosarcoma, protúberas, y pues cómo lo vamos a hacer a través de la histología, ya que vamos a identificar células fusiformes
uniformes dispuestos en fascículos alargados paralelos a la epidermis. Vamos a poder ver los con tensión positiva de factor 13 y bimentina. Y el tratamiento pues va a ser una decisión para el examen histopatológico para descartar malignidad, o pues si hay datos hemorrágicos también hay que proceder a la decisión y examen histopatológico. También podemos aplicarlo con crioterapia en nitrógeno líquido. Vamos a hablar ahora del lipoma, pues bueno, que estos son células grasas maduras encerradas dentro de una cápsula fibrosa delgada. Estos suelen ocurrir en cualquier parte del cuerpo y generalmente se desarrollan superficialmente en el tejido subcutáneo. Son más frecuentes en mujeres que en hombres. Y pues bueno, los nódulos subcutáneos blandos e indoloros que varían de tamaño de 1 a 10 centímetros. Se presentan principalmente en tronco y extremidades superiores, aunque pueden aparecer en cualquier parte. Son redondos, ovalados o multilobulados. Hay que identificar que no es lo mismo multilobulado que una lipomatosis genética, ya que pues un lipoma, pues si lo quitas, si haces la resección quirúrgica, generalmente no vuelve a salir, es poca la reincidencia. En cambio, si tiene lipomatosis, que es una enfermedad genética autodominante, autosómica dominante, este sí va a aparecer. No importa cuántas veces los quites. El diagnóstico de preferencia pues va a ser por la vista clínico, aunque para diferenciar podremos utilizar una ecografía para diferenciar de un quiste epidermoide a un quiste ganglionar. Si es firme o presenta dolor y dificultad para movimiento, ahora sí está indicada la biopsia. Y pues el tratamiento va a ser indicativo solamente si hay dolor o si el paciente pues no le gusta por la estética. Pues bueno, vamos a hacer una resección quirúrgica de todos los depósitos con la cápsula fibrosa. Y otra alternativa que se está utilizando es una liposucción con inyección de desoxicolato, que básicamente son lipoenzimas degradadoras de grasa. ¿Hay alguna duda? De acuerdo. Bueno, otra vez habla Omar Paredes y continuamos con los tumores benignos, de los cuales vamos a mencionar 3. Estos son tumores neurales cutáneos, es importante mencionarlo. Los tumores neurales cutáneos van a generarse principalmente de la vaina de mielina. ¿Esto qué quiere decir? Pues nuestras células de Schwann van a estar muy involucradas en esto. Bien, tenemos 3 principalmente, que son los neurofibromas, que los estaba mencionando Iván, los neurilemomas, o los schwannomas, también se les conoce a esos, y las células granulosas, tumores neurales de células granulosas. Aquí puse pues esta tabla en la que pueden encontrar sus principales características. Por ejemplo, los neurofibromas están unidos al nervio y están aislados. Van a invadir el perineurio con fibroblastos. Perineuro, sí, perdón. Ahí tuve un error de dedo. Y con fibroblastos endoneurales. Estos van a estar, digamos, invadiendo o van a estar llenos de queratinocito. Además, también, como mencionaba, van a estar involucradas las células de Schwann. Pueden ver que en los 3 están involucradas estas células de Schwann. Después tenemos los neurolemomas, que estos vienen de las células de la vaina de mielina, de los nervios periféricos. Esa es una de las diferencias que vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva, un poco más adelante. Los neurolimomas, o schwannomas también conocidos, son característicos porque tienen dolor local o irradiado. ¿Irradiado hacia dónde? Pues hacia la guía que tenga dicho nervio afectado. ¿Bien? Y también son derivados de las células de Schwann. Por último, tenemos los tumores neurales de células granulosas, que estos principalmente los vamos a encontrar en la lengua, son derivados de las mismas células de Schwann, pero estos producen infiltración al músculo estriado. ¿Me puedes cambiar la siguiente, Iván, por favor? Gracias. Bien, y se salió un poco, pero no hay problema. Aquí vamos a hablar de los neurofibromas en un aspecto muy general
¿qué es lo primero que causan? Bueno, van a causar una neurofibromatosis, y esta neurofibromatosis la vamos a encontrar en 3 tipos. Bien, en la neurofibromatosis 1 es la parte que se corta en su pantalla del lado izquierdo, ahí solamente es NF1, que es las siglas con las que se conoce. Esta neurofibromatosis 1 va a tener manifestaciones neurológicas, cutáneas, y puede en ocasiones encontrar manifestaciones óseas o de partes blandas. Tenemos el tipo 2, neurofibromatosis tipo 2, que estas se diferencian principalmente porque se van a expresar o vamos a encontrarlas en neuromas acústicos bilaterales. Es decir, si son acústicos, pues van a tener una repercusión o van a estar afectando principalmente al octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, y van a provocar, ya imaginarán, pues cuestiones o afecciones auditivas acústicas. Por último, el tipo 3 se le conoce como la schwannomatosis. Esto significa vamos a tener 2 o más schwannomas que se van a desarrollar en los nervios vertebrales o los nervios periféricos. Esos son los 3 tipos que vamos a encontrar. Los signos y síntomas, pues les mencionaba, dependiendo del tipo de neurofibromatosis que vamos a tener, es lo que se va a encontrar clínicamente. ¿Cómo se van a diferenciar uno de otro? Básicamente se van a diferenciar por histopatología. Incluso entre estos 3 tipos de neurofibromatosis, pues solamente se puede diferenciar, además de la sintomatología, pues con genética, ¿no? Con su genética, pues, dependiendo de la mutación que se encuentre. Ahora, podemos ver después que estos mismos neurofibromas se van a dividir en 2 puntos, los centrales y los periféricos. Por supuesto, hay mucho más que hablar de esto, solo que yo quise ser un poco más general. Y vamos a encontrar los centrales. Vamos a ver que hay neurofibromas en los gliomas ópticos, en los acústicos, que esto correspondería al NF2, el glioma óptico NF1, y los meningiomas, que también vamos a encontrarlo en la neurofibromatosis tipo 2. Los neurofibromas periféricos pueden ser cutáneos, subcutáneos. Los cutáneos normalmente son blandos y son carnosos, así lo describían. Los subcutáneos son duros y nodulares, y tenemos los plexiformes, que estos pueden ser a su vez nodulares o difusos. ¿Va? Esto, pues, básicamente el tratamiento Y de nuevo están 3 monos ahí, y yo. es la ablación, y rara vez vamos a encontrar que pues sean malignos. Generalmente son benignos, y los vamos a encontrar un diagnóstico como realizar por resonancia magnética o una tomografía de cráneo. Muy bien, le cambiamos a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver algunos de los ejemplos. Las características de los fibromas es que podemos ver como la tercera imagen del lado derecho, la imagen hasta la derecha, son estos tipo 1. Puedes ver que son nódulos, son nodulosos, y ahí se mencionaba que son carnosos como ese tipo. Aunque también se les encuentra o son conocidas como las manchas de café con leche, como lo pueden notar en la primera imagen. En la segunda imagen, la imagen del medio, sí está un poco más complicado de ver, pero ahí podemos ver algunas manchitas. Bueno, quizás sea la presentación, pero se pueden alcanzar a ver algunas manchitas en la zona axilar. En la siguiente, por favor. Gracias. Y después tenemos los neurilemomas. Estos también son tumores benignos, pero se originan en las vainas nerviosas de las células de Schwann. Estos son los conocidos como schwannomas. Se localizan en los nervios craneales, en los periféricos y en las raíces medulares. Podemos ver en este paciente que tiene uno en la mucosa bucal. Era un caso clínico, tomé esta imagen de un caso clínico que mencionaba que el paciente tenía 1 año de evolución. Le apareció después de un golpe, y a partir de ahí, bueno, de un traumatismo, y a partir de ahí hubo un año de evolución y se convirtió en esto. Puedes ver que son formaciones solitarias y son pequeñas, entre comillas, encapsuladas, y están bien delimitadas. El crecimiento es lento y gradual. En este, pues mencionó, ya tiene 1 año de evolución, entonces por eso es que lo vemos de ese tamaño. Su tratamiento para ambos, pues puede ser la escisión,
y pues simplemente estar al pendiente de que histopatológicamente que no sean malignos, que como mencionaba generalmente no lo son. La siguiente, por favor, Iván. Bien, Bueno, entonces ya, perdón. adelante, perdón. Bueno, vamos a continuar con los tumores Lesiones malignos de la piel. benignas y lesiones premalignas. Está trabando, doctor. Sí, le decía pues que bueno, ya nos hablaron sus compañeros, nos presentaron pues las diferentes lesiones benignas que podemos encontrar, y ahora vamos a hablar de lo que es el cáncer de piel, ¿verdad? Los tumores malignos. Así es. Ok, vamos a comenzar con el carcinoma vasocelular. Este también es conocido como ulcus rodens, epitelioma malpighiano de Darrier, basalioma, epitelioma vasocelular o epitelioma anexial de Foot y Mason. Este se origina de la capa basal de la epidermis y es el tipo más común de cáncer de piel. Con base en su aspecto morfológico, que obviamente es macroscópico y microscópico, perdón, este carcinoma vasocelular se divide en varios subtipos, en el que tenemos de extensión nodular, micronodular, infiltrativo, pigmentado y morfeiforme. Generalmente son lesiones que los pacientes lo refieren como, es que me salió una espinillita que me la quitaba y me volvía a salir, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en áreas de mayor exposición. Ahorita nos van a hablar de eso. Bien, siguiente, por favor. Bien, estos son tumores de crecimiento lento y producen metástasis en forma extremadamente rara. Por su lenta evolución, los pacientes a menudo pasan por alto estas lesiones por años y es común, bueno, que el paciente llegue con destrucción hística extensa, como se puede apreciar en las imágenes que puse a la derecha. A ver, yo me quedé con la idea y estoy casi seguro que el carcinoma vasocelular no nos genera metástasis, ¿sí? El espinocelular, sí, pero el vasocelular no nos da metástasis, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar como que no da metástasis. Hay ese crecimiento lento, muy lento, ¿sí? Y sí hay destrucción hística, pero el vasocelular no nos da metástasis. De acuerdo. Siguiente, por favor. Bueno, ya les adelantaba que tenemos varios subtipos y les voy a mencionar sus características. Tenemos el nódulo quístico y nódulo ulceroso. Estos constituyen el 70% de los carcinomas vasocelulares. Son lesiones de aspecto serio, es decir, que son básicamente el color de la cera o tienen el mismo brillo, de color cremoso, y se manifiestan con una úlcera central rodeada por bordes elevados y de color perlado, como se puede apreciar en la imagen que les puse a la derecha. Tenemos otro subtipo que son los vasocelulares superficiales. Estos a menudo ocurren en el tronco y forman lesiones rojizas con descamación. Sin embargo, otro subtipo que son pues los de tipo pigmentado son de color oscuro negruzco, como se puede apreciar en la imagen también, que tenemos básicamente las dos presentaciones. También tenemos el subtipo morfeiforme. Este tiene el aspecto de una placa plana y se considera un subtipo relativamente agresivo, por lo cual pues la indicación es la ablación lo más temprano posible. Ya nos adelantaba el doctor que, bueno, estos
se puede decir que este tipo de carcinoma básicamente se puede considerar que no causa metástasis. Sin embargo, bueno, en el Schwarz mencionaba que hay un subtipo, un cuarto subtipo que es una forma muy poco común, muy rara, que se considera vasoescamosa, la cual contiene elementos del cáncer espinocelular y de este cáncer vasocelular. Estas lesiones sí pueden llegar a producir metástasis. Se considera más bien un carcinoma espinocelular, esa cuarta clasificación o esa cuarta forma. Ok, sí, de hecho, bueno, el Schwarz sí mencionaba el tratamiento igual como lo menciono para el espinocelular, por lo mismo, supongo. Sí. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, bueno, en cuanto al tratamiento. Perdón, regrésate un poquito. Entonces, sí. La característica entonces que vamos a encontrar a simple vista para poder identificar si se trata de un carcinoma vasocelular o un espinocelular es la lesión. Generalmente es una lesión, puede ser, la mayoría de estos son lesiones cereas o serias, que le llaman, o serio, que parecido a cera, o sea, como si fuera brilloso, es un halo brilloso. Esa es la característica que vamos a encontrar como borde, como si fuera una lesión aperlada, también lo mencionan algunos autores. Vamos a encontrar un borde eritematoso alrededor de la lesión, ¿sí? Y vamos a tener también presencia de telangiectasias. Eso es un signo muy importante o muy característico de los carcinomas vasocelulares, ¿sí? Entonces, es una lesión aperlada, puede estar ulcerada o no, ¿sí? Pero la característica también es que lo vamos a encontrar con presencia de telangiectasias, ¿sí? Eso es principalmente así como podemos identificarlo. Y ahorita vamos a ver las características del espinocelular, que es un poquito diferente. ¿Vale? Ok, síguele. Bien. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que la mayor parte de estas lesiones nodulares, cuando son pequeñas, menos de 2 milímetros, pueden tratarse con legrado, como se muestra en la primera imagen, no sé si alcanzan a verlo, con electrodesecación o vaporización con láser, que ya es la técnica pues más actual. En estas técnicas, aunque son eficaces, pues básicamente destruyen cualquier muestra potencial de tejido para lo que es el diagnóstico histopatológico de confirmación y sobre todo para el análisis de los bordes tumorales. Por lo tanto, puede emplearse ablación quirúrgica para completar la extirpación del tumor y para una valoración apropiada por el laboratorio. Bueno, en el Schwarz se mencionaba que cuando estos tumores vasocelulares se presentan en áreas de gran valor estético, como los carrillos, la nariz, los labios, pueden tratarse mejor con la cirugía de Mohs. Esta técnica o cirugía de Mohs es, bueno, básicamente una ablación seriada con incrementos pequeños, o sea, es como irlo haciendo poco a poco, una ablación por pasos, con un análisis microscópico inmediato para asegurar de esta forma la eliminación del tumor. Al mismo tiempo, bueno, se limita la recepción de tejido de importancia estética, es decir, que el principal beneficio de esta técnica de Mohs es que se puede eliminar el tumor, pero sí, con el mínimo sacrificio de tejido sano. Y en sí, pues sí, en esta técnica de Mohs, todos los bordes de la pieza quirúrgica pueden ser valorados, lo que no pasa con pues, las otras técnicas quirúrgicas en las que pues, se pierde básicamente la pieza para el estudio. Siguiente, por favor. Bien, nuevamente soy yo. Voy a continuar con el carcinoma espinocelular. Este es el segundo cáncer de piel más frecuente, con cerca de 100,000 casos cada año, y por lo general afecta a individuos de tez más clara. El principal factor de riesgo que impulsa la presentación de este cáncer frecuentemente es la exposición a la luz ultravioleta. Sin embargo, también hay otros factores
que son ambientales como sustancias químicas y agentes físicos. Podrían ser, por ejemplo, la radiación ionizante, el soraleno y la radiación UVA. También mencionaba que las infecciones de el virus del papiloma humano, en específico el 16 y el 18, por la inmunosupresión y el tabaquismo. Las heridas crónicas que no cicatrizan, como las cicatrices de quemaduras y las dermatosis crónicas, también son otros factores de riesgo. Y bien, la enfermedad in situ se manifiesta por pápulas o placas bien delimitadas de color rosa, y los tumores invasivos se presentan como placas elevadas de color rosa leve o del color de la piel. La hemorragia de la lesión con traumatismo mínimo no es frecuente y muy pocas veces hay dolor. La mayor parte de los casos in situ crecen con lentitud y no avanzan a la enfermedad invasiva, excepto por la enfermedad de Bowen y la eritoplasia de Queyrat, en las que el riesgo de que sea transformación maligna es del 3 al 5% y 10 respectivamente. Y bien, la evolución natural de esta enfermedad invasiva depende de la localización y de las características inherentes al tumor. Y en las modalidades de tratamiento para este carcinoma espinocelular son el cauterio y la ablación, la crioterapia, la farmacoterapia que incluye el imiquimod, la excisión quirúrgica, procedimiento microquirúrgico de MO y la radioterapia. Ahora vamos a hablar pues de la forma más grave de cáncer de piel, que es el melanoma. Y pues bueno, basados en la taxonomía, ya se puede considerar el papel del daño tisular acumulativo por el sol. Esto según la OMS. Eso ya podemos hablar si es alto, bajo o no relacionado. Surgen pues como tumores superficiales y se limitan a la epidermis. A esto se le llama el crecimiento horizontal y todavía en este momento podemos hacer una incisión, podemos hacer una resección quirúrgica y no hay ningún problema. El problema comienza cuando ya hay un crecimiento vertical, es decir, que se infiltran en la dermis y pues estos ya tienden a la metástasis. Vamos a encontrar de los cuatro más comunes, porque son muchísimos. Lo que es el más común, diseminación superficial, nodular, lentigo maligno y acral lentiginoso. Básicamente se ven como los fotos puestos en el mismo orden y vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos. Nada más como dato pues importante que mencionaba Schwartz, pues en 2013 se identificó en Estados Unidos 76,000 pacientes con melanoma, es decir, una incidencia alta, y 9,480 decesos. Entonces, pues es pues muy alta la mortalidad de este cáncer, y eso nada más en donde se hizo el corte, ya que la sobrevida es alrededor de 4 o 5 años y posteriormente a eso ya hay más mortalidad. Entonces, pues bueno, también hay que identificar que se originan principalmente en melanocitos en la región unión epidodérmica y dérmica. Bueno, vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo. Pues el principal sería la exposición a la radiación UV. Se dice que 10 sesiones de cama de bronceado en adolescentes y adultos jóvenes puede incrementar relativamente el riesgo de padecer melanoma hasta un 10%. También los nevodisplásicos o la herencia autosómica dominante del síndrome del nevodisπλάσικο, también estas personas cuentan con un riesgo global de melanoma del 10 al 15%. Y también hay vías supresoras de tumor, tal como es la P16, CDK4/6 y P53, que sabemos que son importantes para el buen funcionamiento mitótico de las células y para que nada falle. Y si fallan, pues bueno, están relacionados con los tipos de cáncer y estos son los del melanoma. Ya había comentado lo que es la patogénesis, pues tiene dos fases, el radial circunscrito horizontal o el vertical, que es metastásico. ¿Cómo lo vamos a encontrar?
El primero de estos sería el melanoma de extensión superficial, es el más común de todos, de un 70%. Primeramente lo vamos a encontrar como una mácula de pigmentación variable o una placa delgada con un borde irregular que varía de unos pocos milímetros a varios centímetros de diámetro. Podemos verlo en la imagen correspondiente a lo que hemos hablado de la clasificación ABCD. Vamos a ver un poquito más adelante la evaluación clínica de estos, pero pues de plano ya sabemos que la coloración pues va de colores, va de tonalidades a tonalidades, no es regular y pues tendríamos que considerar la evolución. Muy bien, son tumores delgados, muy curables si los encontramos menores de 1 milímetro de grosor y aproximadamente 2/3 de todos los melanomas surgen de nodo sin un nevo asociado. Puede aparecer en cualquier sitio, pero tiene una predilección alta por espalda en hombres y miembros inferiores en mujeres. Son los lugares en donde más tenemos que poner enfoque en la evaluación de la piel. El melanoma nodular, que es el segundo tipo más común, va del 15 al 30%. Estas pues son pápulas o nódulos de pigmentación oscura, pediculados, pueden ser rosados, con bordes simétricos y diámetro pequeño. Esto es ocasional. Tiene una predilección también por la espalda en los hombres. Tiene un grosor de 2 milímetros, ya es un poco más peligroso este. Y también hablando del melanoma lentiginoso acral, pues bueno, esto ya es menos del 5%. Es más común en personas de tez oscura, es decir, tal vez es muy bajo para la población general, pero para las personas de tez oscura ya estamos hablando de que incrementa el 78% de este tipo de melanoma. Se presenta principalmente en palma lentiginoso acral, pues bueno, palmas, plantas y subungueal. Y pues van a iniciar como máculas de pigmentación irregular de color marrón, oscuro a negro y áreas elevadas. Hay ulceración y sangrado, además de que hay una evolución de mayor diámetro generalmente. Otra clasificación es el melanoma lentigo maligno. Pues bueno, este comienza en zonas más dañadas por el sol. Este es muy característico de que es por una lesión acumulativa por el sol. Comienzan de un mácula color canela o marrón y se agravan gradualmente en los años, además de que comienzan focos de pigmentación asimétricos más oscuros y una variedad de colores y áreas elevadas y verticales. El pronóstico de este se da en relación a cuánta exposición al sol hubo y pues del mismo melanoma. Aquí pues ya vemos un resumen de todo lo que habíamos comentado. Este me gustó porque pues también dice en qué situaciones también se da. Por ejemplo, el melanoma tipo lentigo maligno, lo hemos comentado. También se da en mujeres ancianas, 90% en caras son las fotoexpuestas y pues crece durante muchos años, alrededor de 10 años. El melanoma nodular, que es en hombres de edad media, puede ser en piel sana, cualquier zona y también una aparición repentina. Y ya habíamos comentado el porcentaje, el melanoma de extensión superficial, pues bueno, este tiene 30% de nevus previo, hay una exposición al sol intermitente y también habla sobre una mácula con mosaico de colores que crece 4 o 5 años. Y el melanoma lentiginoso acral, ya habíamos comentado que este es el de personas con tez oscura y no hay relación a la fotoexposición, es decir, es meramente de esta raza. Vamos a pasar un poquito a lo que es ya la evaluación y diagnóstico del melanoma. Pues bueno, principalmente se va a dar por anamnesis y exploración física. Hay que buscar las lesiones primarias, sincrónicas o linfadenopatías. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es buscar las linfadenopatías. Y bueno, el diagnóstico clínico, principalmente nos vamos a enfocar en la anamnesis en este apartado. Vamos a hablar sobre los antecedentes y factores de riesgo con preguntas enfocadas, es decir, la aparición, ¿cuándo notó por primera vez la lesión? O si hubo un cambio en la lesión preexistente.
Ya hablando de los cambios, pues hay que preguntar si ha ido cambiando con el tiempo de tamaño, forma, color y o síntomas. Puede haber sangrado o picazón. Si estamos hablando de los antecedentes heredofamiliares, vamos a preguntar por la familia si tuvo un melanoma u otros cánceres de piel y si el paciente tuvo un antecedente de exposición excesiva al sol o uso de cámaras solares. Si sufrió el paciente quemaduras solares graves durante su niñez o adolescencia y si el paciente tiene un síndrome propenso al cáncer. Algunos de estos pueden ser como el síndrome de melanoma, típica familiar o xeroderma pigmentoso. También hay que preguntar si el paciente está inmunodeprimido o si recibió terapia prolongada con solareno más ultravioleta o el PUVA. Otra característica es los fenotipos. Nosotros podemos valorar eso, si es de tez clara, cabello rojo o rubio, color de ojos claro, presencia de más de 50 nevos comunes o nevos atípicos, ya que estos pueden aumentar el riesgo. ¿A qué me refiero con los nuevos atípicos? Ya lo había comentado mi compañero Omar, lo vamos a retomar un poquito aquí, pero estos son los 3 pasos que hay que seguir para la evaluación de un melanoma. El primero de ellos es el análisis visual. Este va a evaluar si una lesión pigmentada puede sugerir melanoma. Esto a través de la clasificación ABCD. También hay que hacer en el segundo paso un análisis comparativo. Esto es básicamente el signo del patito feo. Ahorita les voy a explicar este signo. Y es presencia, una vez. El signo del patito feo es, por ejemplo, identificamos que tiene pues, muchos lunares, muchos nevos, y hay uno que sobresale de todos los demás. Entonces, no es como una ley, pero en realidad no hay una estadística que diga el patito feo, pues va a indicarme una lesión de cáncer, pero es ponerle un enfoque o una atención primordial a nevos que sí puedan sugerirlo. Y un análisis dinámico es la evolución o el criterio clínico más importante para el diagnóstico del melanoma, que es la evolución. Podemos verlo de nuevo, entonces pues vamos a evaluarlo, pues es asimétrico, es irregular, tiene cambios de color y pues el diámetro también es importante señalar cuánto mide. Y la evolución la vamos a preguntar directamente al paciente. Algunos apoyos que podemos tener como diagnósticos, pues van una biopsia. Se puede extirpar toda la lesión mientras sea posible, mientras sea factible, mientras no se encara y demás. ¿Cómo es la biopsia por excisión? Pues bueno, de margen de 1 a 3 milímetros de piel normal. Esto porque si descubrimos que sí es, pues bueno, entonces vamos a tener que proceder a otros procedimientos hasta una profundidad en donde abarque más de la parte más gruesa de la lesión. Si no es posible hacer esta decisión completa, podemos hacerlo por incisión, es decir, parcialmente, y esto es sacobocado. Hay que llevar la sección de la piel adyacente normal, que ayuda al patólogo a establecer entre lo que está bien y lo que está mal dentro de la piel. Y también podemos hacer una aspiración de aguja fina en ganglios que se tiene sospecha que tienen una metástasis. Es importante la biopsia, siempre tomar el sitio de la biopsia, es donde está la piel, donde está la lesión y en la transición con la piel no normal, ¿sí? Ahí es donde se tiene que tomar siempre la biopsia. De acuerdo. Para confirmarlo, pues ya habíamos comentado que la incisión iba a ser para verificarlo mediante un examen histopatológico. Y como no hay ningún estándar, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin tienen esos celos de Rett-Steinberg, pues bueno, entonces el trabajo del patólogo va a ser el diagnóstico a través de la arquitectura y la composición del mismo tejido, es decir, los melanocitos atípicos, que sí son más grandes de lo normal, que sí tienen un núcleo más grande, hipocromático, forma nuclear irregular o polimorfismo nuclear, o patrón de cromatina normal.
También van a valorar el desorden arquitectónico, como les comentaba, que es asimetría, mala circunscripción, nidos de melanocitos de varios tamaños. Todo esto es necesario para un correcto diagnóstico y cada uno de los melanomas va a tener sus características de qué es lo que va a tener o qué es lo que le va a faltar. También la inmunohistoquímica, son muchísimos, pero pues para confirmar el origen del melanocítico de lesiones difíciles, podemos encontrar marcadores como el S100, SOX10, MART1 y tirosinasa. En realidad son más de 40, 50, conforme cada melanoma lo requiera. Aquí ya hablando un poquito más de, ya identificamos que pues sí es un melanoma, podemos hablar por la clasificación por American Joint Committee of Cancer acerca de las etapas que se tienen. Pues el estado 1 pues es un melanoma in situ, no invasivo, y pues este puede ser con excisión en un tratamiento efectivo. Ya en etapa 1 y 2 las lesiones son regionales y tienen algunos diámetros. El 2 ya tiene hasta 1.5 hasta 4 milímetros. Ya en etapa 3 estamos hablando de mayor a 4 milímetros o que ya hubo una lesión metastásica pero regional, es decir, ya llegó al ganglio centinela. Ganglios regionales. Y el etapa 4 ya estamos hablando que hay una lesión metastásica a distancia. Vamos a hablar, de hecho, que hay también marcadores específicos para determinar el pronóstico. Uno de ellos es el lactato deshidrogenasa elevado. Si lo vemos en el paciente, además de identificar que tiene el melanoma estadio 3 o 4, pues el pronóstico es sombrío. Aquí fue palabra. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. Bueno, no les comenté, pero los principales lugares de metástasis a distancia pues es hígado, es pulmón, encéfalo. Y hablando yo un poquito del tratamiento, pues bueno, esto lo mencionaba Schwartz, que es una piedra angular, pero aún es inmadura porque pues, no se tiene muy bien considerado si en realidad sí está ayudando o no, que es la función del ganglio regional o centinela, que es un procedimiento de estadificación estándar para valorar ganglios regionales en pacientes con un melanoma maligno. Se hace una incisión para su estudio y pues es recomendado para melanomas ya de 1 a 4 milímetros de espesor. Lo que vamos a aplicar es identificar este ganglio centinela, que es el primero que tiene contacto con el drenaje linfático del mismo melanoma a través de una linfomografía preoperatoria con inyecciones intradérmicas de tecnesio coloide de sulfuro. Esto también va a evitar que haya un drenaje venoso linfático y también va a haber una inyección intradérmica transoperatoria de 1 milímetro de isosilfan o colorante azul cerca del tumor. Vamos a ver imágenes de cómo se aplica. Pues básicamente esto, tenemos un melanoma primario y el ganglio centinela pues va a estar ubicado en la zona inguinal, como lo podemos ver ahí, que se tiene un nombre específico, no sé si es de Croquel, pero básicamente vamos a identificarlo por el como les dije, el linfogamografía. Linfogamografía. Vamos a identificarlo con la aplicación del tecnesio coloide 99 radioactivo y pues vamos a proceder posteriormente a ver esto en la linfogamografía. Si no me recuerdo, es un paciente de 52 años que tenía un melanoma en brazo. Entonces, pues, cerca del brazo tenía este ganglio centinela y pues es donde se pintó. Entonces ya identificamos. Y además de que hacemos como un parón de ese drenaje linfático. Y en ese mismo momento también podemos valorar cuál es el estadio y demás cosas del mismo melanoma. Ya hablando de un tratamiento quirúrgico, pues bueno, hay que considerar una decisión de bordes y hay que considerar pues el tamaño del melanoma. Si es menor a 1 milímetro, los bordes van a ser de 1 centímetro. Ya si es de 1 a 2 milímetros,
hay que considerar bordes de 1 a 2 centímetros y ya en casos más graves de espesor de 2 a 4 milímetros ya sí está considerado el 2 centímetros de escisión, que sí es un buen pedazo. Consideraciones, pues bueno, los tumores en cara o porción anterior del cuero cabelludo y orejas que den positivo a un centinela, hay que someter a paratidectomía superficial y disección radical del cuello. Esto también por su probabilidad de tener metástasis. Ya les había comentado esto. Principales sitios de metástasis por orden: pulmón, hígado, encéfalo, tubo digestivo y tejido subcutáneo. Vamos a hablar ahora de la perfusión aislada de las extremidades. Esto es si no podemos hacer la escisión, si no es factible, pero sí podemos ponerle pues una banda como lo estamos viendo. Esta es un concentrado de medicamento anticancerígeno, principalmente el Mefalán. Y pues es básicamente como ponerle, no sé cómo se diga, doctor, una máquina que esté rodeando al pie. En este caso sería ponerle aire caliente para que haya una perfusión correcta de este medicamento y evitar la toxicidad sistémica. Desconozco esa terapia, ¿eh? No la había visto. Es un tipo de Estaba en quimioterapia UpToDate, ¿no? Ajá. Es efectivamente, es quimioterapia estudiada para que no se contamine. Además. Y pues sería todo del melanoma. Perfecto. Muy bien. El Mefalán, sí. Perfecto. Y entramos a los últimos, a la recta final de los tumores malignos y continuamos con otro carcinoma que también es de muy mal pronóstico, y por supuesto la importancia de esto es que es difícil diferenciarlo de los melanomas. El carcinoma de células de Merkel, por supuesto, sí se puede diferenciar con pruebas, pero son pruebas histológicas. Bueno, el carcinoma de células de Merkel, pueden ver en esa imagen, tenemos allí las células de la epidermis, los queratinocitos, las células de Langerhans, los melanocitos. Las células de Merkel sustancialmente son células basales de la epidermis. Están entre la zona de transición de la dermis y se me fue el nombre. La epidermis y la dermis, perdón, están en esta zona de transición. Bien. ¿Qué debemos recordar del carcinoma de células de Merkel? Esto primero, son nódulos de color carne, es decir, como color rojo azulados, y principalmente van a estar en cara, cabeza y cuello. El 88%, 85, 80, entre 80 y 90% de estos se van a encontrar en cara, cabeza y cuello. ¿Por qué? Factores de riesgo de los carcinomas de Merkel, de células de Merkel, pues como la mayoría, así como el melanoma, son personas de tez clara, personas mayores a 50 años, 60 años, y que estén expuestas a mucho tiempo en el sol, a los rayos UV. Esos son. Además de otras personas que tengan inmunodepresión, algún padecimiento que los lleve a tener una inmunodepresión, o simplemente no padecimientos. Personas que vayan a recibir un trasplante también tienen factor de riesgo para desarrollar esto. ¿Por qué motivo? Muy bien. Principalmente se ha asociado a la carcinoma de células de Merkel un virus que su nombre es el poliomavirus. Poliomavirus de Merkel precisamente se llama así, poliomavirus de células de Merkel. Y este se ha aislado hace algunos años, no recuerdo la fecha, pero se aisló en un trasplante de riñón. Se aisló aquí y pues se asoció con el desarrollo de carcinoma de células de Merkel. Entonces este virus pues se va a presentar, es un virus oportunista. Entonces recuérdenlo, si tienen un paciente que está inmunosuprimido o inmunodeprimido, debes pensar y le sale alguna lesión de este tipo, debes pensar en un carcinoma de células de Merkel. Por ejemplo, una persona con VIH que está inmunodeprimida. Bien, eso es un factor de riesgo que deben cuidar.
¿Qué otro? Pues que sea una persona, ya lo mencioné, de edad avanzada y que esté varias horas expuesta al sol. ¿Cómo lo vamos a recordar? Hay una mnemotecnia que es la IOU, las vocales IOU. Esta mnemotecnia, pues la recuerdas cuando tengas a un paciente con estas características. ¿Por qué motivo debes recordarlo? El problema del carcinoma de Merkel es que es asintomático, entonces es difícil eh, verlo clínicamente. Si no se tiene una sospecha de carcinoma de células de Merkel, es difícil que tú puedas o que el paciente te diga, oye, pues me salió esto. Entonces debes tener una sospecha para poder encontrarlo. La sospecha, les decía, es con la mnemotecnia IOU. Pues es de asintomático. El 88% de las personas son asintomáticas. Simplemente van a ver que les aparece algo en la cabeza, cuello u hombros o sí, que son las zonas cabeza, cuello o cara, perdón, porque son las zonas que más expuestas están al sol, que entramos al segundo factor de riesgo, que es la exposición a los rayos UV. La E es de expansión rápida, es un crecimiento rápido. Y la I es por inmunosupresión, como le mencionaba. Pasamos a la E, que es mayores de 50 años. Y por último están los rayos UV, la U, ¿de acuerdo? Entonces, es la mnemotecnia que debes recordar para tener una sospecha de carcinoma de Merkel. Podemos ver ahí la lesión, la foto del lado izquierdo está en la cabeza, me parece que está como en el poco occipital, en el cuero cabelludo, sí, cercano a la zona occipital, y la segunda imagen está al lado de la boca, en la mejilla izquierda, al parecer. Ahora, estos pues son de rápido crecimiento y no hay dolor, lo que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo se diagnostica? Pues le mencionaba con esta mnemotecnia y además se confirma el diagnóstico con una biopsia y mandarlo a pruebas histológicas para poderlo diferenciar principalmente del melanoma, que de igual forma la gravedad es la misma, ¿no? Que son muy metastásicos, son muy agresivos y el pronóstico es muy malo. El tratamiento, pues es una resección amplia con bordes de 3 centímetros por lo menos para evitar dejar alguna célula cancerígena por allí. Y además se recomienda que se haga una disección profiláctica de los ganglios linfáticos que están en la zona donde apareció este carcinoma. Ya una vez confirmado el diagnóstico por las pruebas histológicas, se recomienda una radioterapia adyuvante por la agresividad que tiene este carcinoma. Y en un gran resumen, eso es el carcinoma de Merkel. No sé si tengan alguna otra duda. Si no, continuamos, Iván, gracias. Muy bien, continuamos con el sarcoma de Kaposi. Estos son nódulos violáceos de aspecto correoso que aparecen sobre todo en las extremidades, pero en sí pueden aparecer en cualquier parte de la piel e incluso en las vísceras. Estas lesiones son multifocales más que metastásicas. Entonces, bueno, ya lo describiré más adelante. Siguiente, por favor. Bien, desde un punto de vista histológico, estas lesiones están compuestas por capilares, recubiertos por células endoteliales atípicas, como se puede apreciar en la imagen que tenemos a la derecha. Estas lesiones en una etapa inicial, pues pueden tener el aspecto de hemangiomas. Sin embargo, a menudo que evolucionan, es decir, las lesiones más antiguas, contienen más células fusiformes y es cuando ya llegan a tener un aspecto de sarcoma. Se puede ver no sé si se alcanza a apreciar la diferencia en las dos imágenes que puse a la derecha, cuando pareciera ser un hemangioma y cuando ya llega a ser pues el sarcoma en sí. Estas lesiones son localmente agresivas, pero entran en un periodo de remisión. Y bueno, como ya es casi de conocimiento público, el sarcoma de Kaposi pues está estrechamente relacionado con el SIDA. Y
esta relación, bueno, básicamente ocurre sobre todo en varones homosexuales. De hecho, Neil Schwartz decía que pues este padecimiento ocurre en varones homosexuales más que en aquellos personas con SIDA que son contagiadas a través de drogas intravenosas o hemofílicos. El sarcoma de Kaposi se relaciona con el SIDA, como ya dije, sobre todo a través de infecciones concomitantes, como puede ser el virus del herpes tipo 8. Ya en esta forma de la enfermedad, se puede decir que en este síndrome, las lesiones se diseminan con rapidez a los ganglios linfáticos y puede ocurrir, comúnmente ocurre que haya afección del tubo digestivo o del aparato respiratorio. Cuando ya se localizan estas lesiones en los pulmones, se manifiesta con una dificultad para respirar. Y en estos casos el pronóstico pues no es bueno a raíz de lo difícil que resulta pues el tratamiento. También cuando existe compromiso del aparato gastrointestinal, pues también suele ser grave debido a que se puede producir una hemorragia o puede haber una obstrucción que impide el tránsito intestinal normal. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, Vamos. Perdón, déjate interrumpo. Sí. Realmente el sarcoma de Kaposi, bueno, lo importante es identificar la lesión, pero no nos vamos a meter mucho en sarcoma de Kaposi. No es parte del objetivo de la materia. Si quieres, adelántate un poquito a eso. ¿Qué más nos hace falta? El dermatofibroma, dermatofibrosarcoma protuberante. Dale un poquito más. Son lesiones que más bien ya son lesiones que no nos corresponden. El angiosarcoma. Dale. Bueno, la enfermedad de Paget, coméntala, sí, eso me parece interesante. Muy bien. Ya por último, de hecho la última enfermedad que vamos a mencionar es la enfermedad de Paget extramamaria. Este tumor es bastante similar, o básicamente es igual, desde el punto de vista histopatológico al tipo mamario. Es una lesión cutánea con aspecto de placa eritematosa pruriginosa que no cede en forma espontánea. La biopsia demuestra la presencia de células de Piaget clásicas. Como se puede ver aquí en las imágenes que les puse, están las células de Piaget que también están en la enfermedad de Paget mamaria, y como su presentación, pues sobre todo se da, pues sí, en las regiones de genitales o en la axila. La enfermedad de Paget pareciera ser una extensión cutánea de un adenocarcinoma subyacente, aunque no siempre puede asociarse a algún tumor. En la progresión localizada de estas lesiones, que suele ser anogenitales, pues pueden evolucionar hasta úlceras, lesiones infiltradas, vegetantes o nodulares. Y como ya lo mencioné, se ubican con mucha frecuencia en región genital, sobre todo en la vulva, en la vagina o en la región perianal. En estas, pues la cirugía micrográfica de Mohs, que ya les comentaba también con el carcinoma vasocelular, en qué consiste esta técnica de Mohs, pues sigue siendo el tratamiento de elección en los pacientes que pueden tolerar el procedimiento. Sin embargo, con esta cirugía se ha descrito que pues, los pacientes tienen muchas recidivas locales después de la decisión quirúrgica de estas lesiones, aun cuando se mantengan pues márgenes amplios. Y por lo tanto, en el otro tratamiento que se puede ofrecer a estos pacientes es pues, la radioterapia y la terapia fotodinámica. Básicamente eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda de alguna
enfermedad. Bueno, si no hay dudas, les agradecemos mucho su tiempo. Me pareció muy completa su presentación, chavos. Felicidades. Muy buena su exposición. Nada más retomar algunos puntos que me parecen importantes. Es precisamente lo que mencionaron sobre el carcinoma vasocelular, el espinocelular, perdón, o el carcinoma escamoso, que les decía, la diferencia de cuando ustedes vean una lesión sugestiva de un carcinoma vasocelular o un espinocelular, es que acuérdense entonces que el vasocelular es una lesión como aperlada, ¿sí? Que puede verle, o que casi siempre va a estar rodeada de un halo rojizo y con presencia de telangiectasias. Y en el caso del espinocelular, son células descamativas, por eso se llama carcinoma escamoso, ¿sí? Porque son células que hay mucha queratosis, ¿sí? Esa es la principal característica. Puede estar una lesión como tipo seca, ¿sí? Y generalmente también lo vamos a encontrar adherido o anexo a las mucosas, ¿no? En el labio inferior de la mucosa oral, lo podemos encontrar en la región anal, en la región palpebral, ¿sí? Eso es un característico entonces de los carcinomas espinocelulares, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa? Pues creo que nada más. Y acuérdense también que las queratosis actínicas son lesiones precursoras o lesiones premalignas para el carcinoma espinocelular, ¿sí? No para el vasocelular. El vasocelular aparece repentinamente, ¿sí? Y en el espinocelular siempre hay una lesión premaligna, en este caso una queratosis actínica o una queratosis seborreica, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Yo tengo como una duda. He visto que varios dermatólogos se encargan como de esta parte, pero también, o sea, los cirujanos en cuestión se encargan de esta. Sí, de hecho, bueno, el objetivo de esta presentación es primero identificar las lesiones, ¿sí? Ver cuál es el abordaje que tenemos que tomar y posteriormente la reconstrucción, ¿sí? Entonces, muchas de estas lesiones se encuentran en áreas expuestas en la cara, entonces es la resección y posteriormente la reconstrucción, el cierre de la misma para dejar un resultado funcional y estético adecuado. Entonces, no lo mencionaron muy bien muchos sus compañeros, pero cuando veamos el tema de colgajos locales, ahí podemos retomar algunas técnicas quirúrgicas para la resolución de este tipo de problemas. ¿Vale? Muy bien, gracias. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces la próxima semana, chicos, vemos el tema de